Era una mujer joven, de 28 años, independiente, dulce, pero con un carácter firme que no dejaba que nadie la pasara por encima. Trabajaba como diseñadora en una empresa de publicidad reconocida en la ciudad, y aunque no ganaba millones ni tenía lujos excesivos, vivía con dignidad y elegancia, orgullosa de todo lo que había conseguido por mérito propio. Desde siempre había soñado con ser madre, con tener a quien amar incondicionalmente, pero los años pasaban y no aparecía el hombre adecuado, ni el compañero con quien compartir ese anhelo tan profundo. Así que, después de pensarlo muchas noches y con un valor admirable, tomó la decisión de hacerlo sola, sin miedo al qué dirán, guiada únicamente por su corazón. Y fue en ese proceso donde todo empezó a salirse de control, aunque ella aún no lo sabía. Su doctora, la doctora Garza, una mujer seria, de hablar pausado y bata siempre impecable, le aseguró con una sonrisa profesional que el donante que había elegido era saludable, con un excelente historial genético, sin antecedentes de enfermedades hereditarias y con un perfil ideal para lo que Stephanie buscaba. Le habló con términos médicos y un tono tranquilizador que inspiraba confianza. Stephanie, emocionada y nerviosa, firmó los papeles sin leer la letra chiquita. No tenía motivos para dudar. Confiaba. Como todos confiamos en los profesionales de bata blanca, en su ética, en su promesa de hacer lo correcto. Pero lo que Stephanie no sabía era que la doctora Garza tenía otros planes que no compartió con nadie. Había recibido una oferta imposible de rechazar, una cantidad de dinero exorbitante por parte de un laboratorio privado para probar la fertilidad de un cliente especial. El cliente, no era un donante cualquiera. Se trataba de Andrew Leone, un magnate de la tecnología, altísimo, de voz profunda, mirada que desarma y presencia que impone hasta en silencio. Millonario, poderoso y con un historial muy reservado en cuanto a hijos. La doctora pensó, ¿qué puede pasar? Solo es una mujer más entre muchas. Y entonces, nacieron los gemelos. Un niño y una niña. La niña, Sophie, era alegre, extrovertida, un torbellino de dulzura y carcajadas. El niño, Leo. Leo era otra historia. A los 4 años ya leía mejor que muchos adultos. A los 5 cuestionaba los documentales de ciencia. A los 6 programaba pequeños juegos en la computadora de su mamá. Y ahora, con 7 años, tenía una forma de hablar que hacía que los adultos se sintieran tontos frente a él. Pero lo más impresionante no era su inteligencia. Era su rostro. Leo era idéntico a Andrew Leone, como si hubieran sacado una copia en una impresora 3D. Stephanie lo notaba, pero prefería no pensar demasiado en eso. Su instinto le gritaba que algo no cuadraba, pero no tenía tiempo para ponerse paranoica. Tenía 2 hijos que criar y un trabajo estresante con un jefe desagradable. Una tarde, su jefe, el mismo que desde hacía meses le hacía comentarios incómodos y daba miradas que la hacían sentir invadida, la invitó a comer con la excusa de hablar de su futuro en la empresa. Aunque por dentro algo le decía que no era una buena idea, aceptó solo para evitar conflictos o represalias laborales. No quería que la tildaran de problemática. Aún así, por precaución, y porque ese día su hijo no había tenido clases, decidió llevar al pequeño Leo con ella. Siempre decía que él y su hija eran su mejor compañía, y además, pensó que la presencia del niño sería una barrera natural para cualquier situación incómoda. Ya en el restaurante, en un salón privado, todo parecía ir bien hasta que se sentaron. Apenas pasaron unos minutos, su jefe cambió el tono, se acercó demasiado, y sin previo aviso, se abalanzó sobre ella con descaro, como si su posición en la empresa le diera algún tipo de derecho sobre el cuerpo de Stephanie. Fue repugnante y humillante. Stephanie, llena de rabia y asco, lo empujó con todas sus fuerzas, se levantó bruscamente de la silla, y con voz firme y temblorosa a la vez, gritó que se iba de inmediato. Pero lo que no vio venir fue que, de la nada, apareció un hombre alto, con un traje caro y expresión fría. Era Andrew Leone. ¿Hay algún problema? Dijo, con una calma que ponía los pelos de punta. El jefe de Stephanie, borracho y sin medir el peligro, lo empujó con torpeza. Mal movimiento. Andrew, sin siquiera quitarse el saco, le dio un solo golpe, seco, fuerte, directo al rostro,
que hizo que el hombre volara varios metros y cayera sobre una mesa de vidrio. El restaurante quedó en silencio. Stephanie se quedó congelada. Andrew solo dijo, Disculpen por el alboroto, llamen una ambulancia. pero cuando su mirada bajó y se posó en el niño que venía corriendo hacia su madre, todo cambió. Leo se quedó mirándolo, confundido, intrigado, y soltó la bomba. ¿Por qué te pareces a mí? Andrew lo miró sin decir nada. Se agachó lentamente, lo observó bien, y fue como mirarse en un espejo pequeño. El mismo mentón, los mismos ojos, la misma mirada determinada. Andrew sintió un vacío en el pecho que no había sentido nunca antes. ¿Cómo te llamas? Preguntó con voz baja. Leo, tengo 7 años y me gustan los robots, los códigos binarios y las cosas que no entienden los tontos. Andrew soltó una risa corta. Sí, eso suena a algo que yo diría. Stephanie intentó tomar a Leo del brazo para irse, pero Andrew la detuvo, muy cortés, aunque con firmeza. Necesito hablar contigo. Esa noche, en el café del hotel más discreto de la ciudad, Stephanie descubrió la verdad. Andrew nunca había donado esperma de forma oficial ni con fines altruistas. No era algo que estuviera en sus planes ni en su lista de decisiones conscientes. Solo lo había permitido una única vez, años atrás, como parte de un estudio experimental llevado a cabo por un laboratorio privado muy exclusivo, especializado en genética avanzada. Lo hizo por razones médicas. Le prometieron que todo el procedimiento era completamente confidencial, que el material biológico sería usado únicamente para fines de investigación científica y que sería destruido en cuanto el estudio concluyera. Nada sería utilizado para reproducción, ni mucho menos vinculado a ningún paciente real. Le aseguraron, incluso por escrito, que todo estaba bajo estricto control ético y legal. Andrew ni siquiera pensó en eso después. Para él era cosa del pasado, pero claramente no lo fue. ¿Tú no lo sabías? Le preguntó él sin rodeos. Stephanie negó con lágrimas en los ojos. Yo firmé para un donante anónimo, un hombre normal. Nunca supe nada de ti. Andrew quedó en silencio. Era evidente que no era culpa de ella, pero ahora todo tenía sentido. El parecido, la inteligencia, el carácter del niño. Y entonces, sin que nadie lo esperara, Andrew dijo, Quiero formar parte de la vida de mis hijos. Stephanie casi se atraganta con su café. ¿Tus qué? Mis hijos, Stephanie, míos y tuyos, esto fue un error médico, pero el resultado no lo es. Mira a ese niño, mírala a ella, son brillantes, son únicos, son lo mejor que yo haya hecho, sin saberlo. Stephanie lo miró, con el corazón latiendo desbocado. No sabía si estaba asustada o aliviada. Lo cierto era que, por primera vez en su vida, alguien poderoso estaba de su lado. Andrew no era un hombre cualquiera. Era alguien que movía los hilos de la ciudad, de las empresas, de la política incluso. Pero frente a ella, estaba con los ojos clavados en sus hijos, como si fueran su único tesoro. Los meses siguientes fueron una locura. Andrew se encargó de que el jefe de Stephanie fuera despedido y denunciado. Les compró una casa, no como un regalo, sino como una inversión para sus hijos. Contrató a los mejores tutores para Leo y Sophie. Y aunque Stephanie insistía en criar a los niños con humildad, no pudo negar que la presencia de Andrew había cambiado todo. Y entonces ocurrió lo inesperado. Un periodista encontró documentos filtrados del laboratorio, y la historia se volvió viral. El magnate Andrew Leone es padre de gemelos producto de un procedimiento ilegal. Las cámaras comenzaron a seguir a Stephanie. La trataron de oportunista, de manipuladora, de mujer sin escrúpulos. Pero fue Leo, con solo 7 años, quien encaró a un reportero frente a las cámaras. Mi mamá no necesita tu permiso para ser valiente. Tú sí deberías pedir perdón por ser tan tonto. Y se fue, como si nada. El video se hizo viral en segundos. Andrew no dijo nada. Solo colocó una demanda millonaria contra el laboratorio y se encargó de que la doctora Garza perdiera su licencia médica de por vida. Y luego, en una entrevista televisiva, Andrew dijo con voz firme: No planeé ser padre, pero ahora que tengo hijos, no pienso dejarlos jamás. Stephanie, viéndolo por la televisión, sintió un nudo en la garganta.
porque aunque todo había comenzado como una casualidad médica, una irresponsabilidad o incluso un delito, al final era el destino.